Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a la ceremonia de clausura del 35º Congreso de la AMEI. Me permito presentar a los integrantes del presidio. Doctor Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad del Mar y fundador del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Doctor Leonardo Curcio, investigador del CISAN UNAM. Maestro Pedro González Olvera, presidente de la AMEI. Doctora Jessica de Alba, secretaria general de la AMEI. Maestra Sayuri López Nibra, tesorera de la AMEI. Maestro Isaac Flores, secretario técnico de la AMEI. Gracias a todos y bienvenidos. Para comenzar, pedimos al doctor Leonardo Curcio tomar el estrado para impartir la conferencia magistral de clausura de este evento, un balance de la política exterior de México. Muy buenas tardes, señor rector, con su permiso, señor presidente de AMEI, queridas compañeras del Presidium, queridos colegas, jóvenes estudiantes de todo el país. Permítame subrayar antes de empezar el placer que tengo de venir a Huatulco y además venir a una universidad que forma parte de un sistema que es uno de los más importantes del mundo. Para mí es, por supuesto, un honor singular que en este recinto se me permita efectivamente hacer un balance de lo que ha sido la política exterior de este cuatrienio de Andrés Manuel López Obrador. La última ocasión platicamos de los 2 años, ahora haré una lectura, por supuesto, de cómo ha avanzado la política exterior del país. Muchas gracias, pues, por la hospitalidad, si se escucha bien ahí, y ya se escucha mejor. Y yo tengo un problema con los micrófonos, claramente. Esto como es parte de mi pesadilla cotidiana. Muchísimas gracias y de verdad para mí es un honor ver cómo se desarrolla todo este sistema de universidades y el ejemplo que supone para México y en el plano global todo lo que se está haciendo y que la convocatoria que tiene AMEI sea tan extraordinariamente potente. Bueno, paso al tema que me han encomendado. La política exterior de esta administración, que ya tiene 4 años, tiene a mi juicio 2 grandes cortes. Estamos ante un cuatrienio que tiene 2 segmentos completamente diferentes. Un sexenio, bueno, cuatrienio todavía, vamos a ver los últimos 2 años que efectivamente nos depara una corte que se deriva también de cambios en el sistema internacional, pero dada la naturaleza de nuestro sistema político también, por una disposición del Ejecutivo que ha cambiado notablemente respecto al inicio de su mandato. A ver si podemos ver la primera. Ustedes recuerdan, la primera lámina, ustedes recuerdan probablemente que uno de los temas en los que insistentemente el presidente fijaba su postura exterior era, ahí hay una mancha de tinta que claramente se está articulando en unas ideas que ya verán, en un momento más aparecen, pero mientras tanto les sigo explicando. El presidente insistía de una manera machacona que la mejor política exterior era la interior y que por tanto él iba a concentrarse en una política interior que le iba en pocos años permitir ganar respetabilidad, autoridad moral e irle demostrando al mundo entero que la cuarta transformación era un punto de referencia fundamental y que por tanto esta, digamos, ecuación, esta prioridad de lo interior sobre lo exterior lo descargaba él
de la representación externa. Y lo comentamos con varios de ustedes en su momento, el presidente lo que hizo en el 18 fue una delegación de la representación externa, hasta el punto en que Marcelo Ebrard se convirtió en una especie de presidente exterior de México. Las, digamos, funciones en el G20, recuerdo el cambio de era en Japón, en fin, eventos muy importantes en las cuales era requerida la presencia del jefe del Estado. Él decía, yo no voy, yo tengo asuntos delicados que atender en México, voy a atender lo interior, y el señor Marcelo Ebrard, que me representa muy bien, va a tener efectivamente esa función. Por tanto, estuvimos en los primeros meses, los primeros 2 años de esta administración, ante una delegación constante, no solamente de la representación externa, sino de la formulación de la política exterior. El presidente no formulaba más allá de expresiones más o menos cautas y principistas, repetía esto de yo me voy a pegar a los principios constitucionales, como si fueran una especie de tesoro que había ahí en Palacio Nacional y que había que rescatar y aplicar automáticamente. Desde los documentos programáticos de Morena hasta los planes que hizo, todo su discurso era voy a rescatar los principios y aplicarlos a la política exterior. Y todas eran, como digo, expresiones cautas, principistas. Yo no me meto en temas externos, hizo nombramientos, probablemente ustedes lo recuerdan, con políticos prestigiados y, digamos, miembros del Servicio Exterior. Nombra a Marta Bárcena en Washington, Juan Ramón de la Fuente en Naciones Unidas, y bueno, no reviso, por supuesto, y menos con una audiencia tan calificada, todos los nombramientos, pero eran nombramientos, digamos, cautos, canónicos, que no generaban demasiada nota, si acaso un poco, pero tampoco por su trayectoria. Había sido subsecretario en su momento, el embajador en Argentina, que protagonizó algún incidente, pero digamos, no era motivo de conversación nacional, y había, digamos, una proyección adecuada entre las trayectorias políticas que agregaban a la representación más los profesionales de la carrera. El problema es cuando te mandan a Panamá o a Brasil y preguntan ¿y qué agrega la señora que escribió como agua para chocolate a la relación México-Brasil? Y no puedes decirlo. Es decir, cuando una trayectoria política no se basta por sí misma para tener una representación, tú tienes un problema. Pero bueno, en aquella época ese no era uno de los problemas. Teníamos un ánimo muy saludable en el plano multilateralista. El presidente vio con muy buenos ojos que México participara una vez más en el Consejo de Seguridad de la ONU, candidatura que ya estaba programada, pero le dio todo el relieve y quiso descansar, a mi juicio, sin demasiado criterio en muchas dependencias de la ONU. Supuso que la ONU tenía una función como supletoria de todas las carencias o desconfianzas que él tenía. Si no confío en el sistema de compras de medicinas, que venga la ONU y me ayude a venderlo. Supongo que una de las cosas que más le irritó en el primer tramo es que la UNOPS no consiguió vender el avión, que sigue ahí en algún hangar perdido. Decir, a ver, señores de la ONU no son tan competentes, ¿cómo es que no pueden vender un avión? Lo cual genera, digamos, frustración, y sus primeros encuentros van condicionando una mirada que en la segunda parte de su cuatrienio, que estamos analizando, va a ser cada vez más fuerte. Y bueno, el último elemento que quiero recordarles del primer tramo es un ánimo de cooperación prácticamente irrestricta y pragmática con los Estados Unidos. Los 3 grandes asuntos que discutieron: el tema comercial, la negociación que le tocó, digamos, en el último tramo de Peña Nieto y el primer tramo de López Obrador, de, digamos, dejar el Telecán y pasar al TEMEC. El gobierno de López Obrador dijo, si el presidente Trump quiere un acuerdo bilateral de comercio, bilateral será, aunque los canadienses les parezca mala idea. Es decir, la lógica pragmática es: yo con estos señores no voy a tener irritaciones, y si me piden bilateral, haré bilateral. Los puntos que ya se han discutido en múltiples ocasiones en esta comunidad, que tienen que ver con la negociación del TEMEC y la forma en que efectivamente tomó cuerpo, el presidente tuvo un papel muy importante. Segundo capítulo en el que mostró un pragmatismo extraordinario fue en el tema migratorio. La crisis del 19 es, si Trump dice que tenemos que cambiar determinadas cosas, naturalmente tuvimos una presión de unos aranceles que supongo que van a ser muy parecidos a los que vendrán
si mi buen amigo Alejandro Encinas no corona con éxito la tarea que le acaban de encomendar, pero más o menos eran de ese tamaño, finalmente México cedió. Cedimos en ser tercer país seguro. El tema es, yo no me voy a pelear con estos señores, y si hace falta ceder en estos temas sin absolutamente ninguna explicación de por medio, hagamos variaciones de 180 grados y efectivamente funcionamos. Y bueno, por otra parte, había también este ánimo de digamos, tener un discurso político no confrontador con Trump. Quizá el momento, digamos, la apoteosis de esta política del pragmatismo extremo es cuando literalmente Trump cita al presidente en los Estados Unidos, en Washington. Sabe que el presidente hizo todo lo que pudo para no ir, dijo, vamos a tener reunión virtual, vamos a tener reunión a distancia, y en Arizona Trump dice, no, yo estoy seguro que el presidente va a venir a verme. Y el presidente de México fue, contrario a su tradición, a Washington, y le hizo pues unas expresiones a Donald Trump que algunos los hicieron sonrojar. Es decir, ya decir que él no había dicho nada en contra de México en ningún momento, ni que nos había planteado algo negativo, lo comparó en algún momento con Washington. Yo creo que Trump lo veía y decía, este señor sí es muy inteligente, me ve ya talento de estadista, de padre fundador. En fin, ironías aparte, el tema es, yo con el señor Trump no me pienso pelear. Ese fue López Obrador del primer periodo. En el segundo periodo he visto variaciones que someto a su consideración. Podemos ver la siguiente. Primero adquiere, en el primer elemento que varía, una nueva política exterior con componentes cada vez más personales y cada vez más partidistas, cosa que no había hecho en el inicio de su mandato. Había sido cuidadoso, incluso fue frío cuando recibió la primera vez, lo tendrán presente, al presidente de Cuba, Díaz-Canel, que por cierto fue el mismo día que soltó vídeo, pero esos son otros temas, ¿no? Fue un encuentro de hora y media, ni siquiera comida le ofreció, y no mostraba una cercanía con Cuba ni con nadie de Latinoamérica. De hecho, Wallerstein murió, y su último artículo fue: me sigue sorprendiendo que López Obrador no muestre una vena latinoamericanista, que no se convierta como en el gran líder de Latinoamérica. Y él simple y llanamente veía Latinoamérica a la distancia, y su mensaje claro era, señor, yo estoy enfocado en resolver la relación con los Estados Unidos, y la América Latina no tenía ancho de banda para ella. A partir del segundo trienio empieza a mostrar un componente cada vez más partidista y personal. O sea, empieza a manifestar qué cosas le resultan gratas, incluso empieza a confundir épocas. Ahí hay una nostalgia preocupante. Habla de Chile, de Salvador Allende, y le dicen, oye, eso fue en los 70, ahora hay un señor que se llama Boric, o de una Cuba heroica de los 60s y 70s y no la Cuba actual. En fin, no me meto demasiado en los detalles, pero adquiere muchas connotaciones personales, empieza a colorear sus discursos de política exterior con muchas anécdotas de cuando él era estudiante, etcétera, y empieza a adquirir también actitudes partidistas francamente preocupantes. Por ejemplo, dice, yo sé que los paisanos de mi abuelo se van a enojar, pero no puedo entender que en España le estén haciendo esta política a Podemos. Yo me pregunto, el presidente de México, que está tan interesado en la sucesión presidencial de México y en otros temas, ¿cómo le da tiempo de ver temas de política interior española? Yo no sé, a lo mejor ustedes están muy enterados de qué le estaban haciendo a Podemos en ese momento, pero un tuit del presidente metiéndose en una grilla política partidista española no tiene precio. Y por supuesto hay que detectarlo. Hay también cercanías inquietantes como la que tiene con Mélenchon. Pues yo entiendo que es amigo de Mélenchon, pero ya mostrar esa cercanía con un líder político francés, que por cierto no ganó las elecciones, pues es como si Macron invitara un día sí y un día también a Ricardo Anaya o a Pepe Mí, del que ustedes quieran. Dije, no, es que es un gran amigo mío y viene aquí al Elíseo y entonces le hacemos todas las recepciones. Corbyn, es decir, esta idea de que finalmente la política exterior es una cosa que tutela el presidente por cuestiones que tiene muy cerca del corazón, partidistas y francamente personales. Un mayor protagonismo presidencial, cada vez habla más del tema. Dice, bueno, pues finalmente si el 89 me faculta, pues yo también me voy a meter en ese tema, y va desplazando en una lógica que por supuesto no puedo desarrollar ahora, pero en tres planos la política exterior, porque es cada vez me gusta más o cada vez siento que debo decir algo.
por el personaje histórico que soy. 2, porque ya delegué demasiado en Marcelo Ebrard y como es natural, lo acabamos de ver con el pleito burocrático que hay en la Secretaría de Economía, el círculo de hierro le dice, oye, Marcelo chupa mucha cámara, o sea, ya está en todos lados y claramente tiene una proyección externa de jefe de Estado que doña Claudia Sheinbaum no tiene. Esas cosas yo sé que a los internacionalistas no nos importan tanto, pero cuentan mucho a la hora del funcionamiento de los gabinetes. Y la tercera es que claramente es una corcholata, como les llama él, y a partir de ahí el que llevaba toda esa representación empieza a ser objeto de represalias burocráticas. Buena parte, aquí tenemos además exponentes brillantísimos del servicio exterior de este país que conocen muy bien cómo se maneja esto, buena parte de los nombramientos de embajadores no consultados con el canciller de la República es para decir, aquí tu jefe soy yo. Y la embajadora se va a ir a París porque yo digo, y la embajadora se va a ir a Buenos Aires porque es mi amiga, y la otra embajadora se va a ir a Quito porque es mi amiga, y a Brasilia porque es mi amiga. Es más, a Panamá vamos a mandar a este señor. Y si no, a Jesús. Espero que te parezca bien, Marcelo. Y Marcelo, que cada vez tiene una cara más presidenciable, dice, señor presidente, si usted quiere mandar, yo no me voy a pelear por Panamá, Palacio Nacional bien vale una Jesús, dirá. En fin, son cuestiones en donde el presidente dice, aquí el jefe soy yo, que te quede claro. Yo he sostenido que buena parte de sus ataques a la UNAM también provienen del hecho de que lo obligan de alguna manera a ir a Naciones Unidas y él se muestra reticente, me tienen que llevar a esos foros. El otro día lo confesó, hay que reconocer al presidente que es bastante claridoso, dice, pero aquí quieren que vaya yo a Naciones Unidas. Si ya les dije que el tema de la corrupción es el central, se los dije en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y no me atienden. Entonces, ¿para qué me hacen ir si de todas maneras no me hacen caso? Y la segunda, que lo revela de cuerpo entero, es que tenía a los 110 ministros de Cultura, 110 ministros de Cultura, una reunión de la UNESCO hace 3 semanas en Ciudad de México, y el señor presidente dijo, yo la verdad es que prefiero estarme peleando con Loret de Mola o con Jorge Schiavone en la mañanera que estar atendiendo señores de Cultura que vienen, a la señora de la UNESCO. Y ha trascendido que el presidente dijo, bueno, ¿tú qué quieres que les diga a los ministros de Cultura? Que son unos burócratas bien pagados y que no hacen absolutamente nada y que no cambian la vida de la gente. Y pues supongo que la secretaria de Cultura habrá dicho, señor presidente, mejor no venga, que venga su esposa y nos dé una lección de holocaustos y todas estas cosas de las que habla ella. Pero el mensaje fue clarísimo, es decir, a ver, estos señores de la ONU no sirven para nada y cada vez tiene expresiones más crudas sobre esa burocracia. Entonces dice, a mí no me hagan perder el tiempo, yo no lo recibo. Abierta injerencia en procesos internos, ahora mismo les recordaré algunos al final de simplemente para que los vean, ¿no? La forma en que se metió en Colombia y la respuesta que tuvimos. En Brasil todavía no hay segunda vuelta, pero el presidente ya felicitó a Lula en contraste abierto con el presidente de la primera época que decía, yo soy muy cuidadoso, yo no puedo felicitar a Biden porque los procedimientos constitucionales mexicanos y mi experiencia inmediata, es decir, lo que me hicieron a mí en el 6 me lo impide. Por tanto, sí estamos ante un personaje completamente diferente y estas variaciones nos llevan también a que se meta cada vez más a la minería de la relación. Hoy tenemos un presidente que, bueno, ayer le leyeron un poquito la cartilla a Salazar, pero despacha directamente con el embajador de los Estados Unidos y con las empresas. Gran parte del furor que ha tenido en los últimos días con el tema de las consultas fue, y parte de la ruptura con Tatiana Cloutier fue, oiga, dígale a estos gringos que los recibía todos en Palacio Nacional, los atendí personalmente y les expliqué. Y le digo, bueno, sí, usted les explicó, pero ellos tienen otra idea. Él sintió que lo defraudaban, que de alguna manera traicionaban esa confianza que les había conferido y tenemos un presidente pues que actúa como subsecretario de América del Norte, lo cual es un cargo fantástico porque no hay técnicamente en la secretaría, pero el presidente hace esas funciones. Yo digo, bueno, si el presidente atiende todos los días a Salazar, pues ya el subsecretario, la subsecretaria, o todo lo que sigue para arriba es absolutamente irrelevante. Y sí lo hemos tenido en este papel,
cada vez más claro de subsecretario de América del Norte. México es, vemos la siguiente, una de las grandes economías del mundo. ¿Y qué saco yo en claro para ir concluyendo de estas, digamos, variaciones que hemos tenido en el plano de política exterior? Vemos la siguiente, hay cosas positivas. Naturalmente, si hubiese que cosechar algo positivo en las relaciones, en la política exterior de este presidente, es un beneficio directo por la vecindad. Ha cuidado escrupulosamente la idea esta del nearshoring. Le sigue haciendo ruido el tema de la energía, que sigue siendo, como saben todas y todos ustedes, el principal tema que nos divide, pero defiende la idea de la cercanía como un elemento fundamental y lo cree firmemente. Ha defendido el TEMEC. Algunos decían si lo iba a romper. Digo, a ver, ¿ustedes creen que el presidente es un parricida? O sea, va a romper a su hijo político. Digamos, uno de sus grandes legados es la negociación del TEMEC. Hemos sacado vacunas, la mitad de las vacunas que hemos tenido en este país han sido producto de la relación bilateral y de las remesas. Está orgulloso, ¿no? Un día sí y un día también habla de eso. Hemos tenido una eficaz y discreta participación en el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, más que correcta. Claro, tú no puedes tener una posición brillante cuando Rusia ha roto el principio de funcionamiento del Consejo, ¿no? Rusia presidía el Consejo de Seguridad en el momento en el cual se desata la guerra, o sea, se desata la invasión y por tanto pues mucho campo no tienes. Lo que hemos estado haciendo es pasar a la Asamblea las resoluciones que en este caso Rusia veta, pero en mi opinión ha sido una conducción eficaz y discreta. No hemos hecho nada que nos ponga ni del lado del eje del mal, ni con Bielorrusia, Corea y Nicaragua, es decir, ha sido eficaz y discreta. Hemos tenido una postura constructiva hacia Centroamérica, no muy eficaz, pero en todos los frentes y de manera constante. El presidente ha defendido, hay que apoyar Centroamérica. Yo sigo echando en falta que Haití nunca entra en las ecuaciones del presidente, ni tampoco que México podría ser más eficaz con, en este caso, Venezuela, pero en cualquier caso hacia Centroamérica, la postura, aunque no ha sido particularmente frondosa, creo que ha sido constructiva, una prudente distancia con China, que tranquiliza a buena parte de nuestros aliados, a japoneses, etcétera. Es decir, bueno, no tenemos un presidente pro-chino, es más, tenemos un presidente singularmente anti-chino. Ni quiso firmar el Belt and Road, ni quiso absolutamente nada que comprometiera más la cercanía por el paradigma del nearshoring, la cercanía con los Estados Unidos que tanto valora. Un buen ambiente y sintonía ahora con gobiernos latinoamericanos. Me pregunto qué se puede hacer, sobre todo si Lula gana, aunque hay rivalidad entre los dos personajes, pero en cualquier caso tendría buena sintonía. Y tenemos un canciller que ha actuado poco como actor racional, ¿no? Que modula la tregua esta famosa, pues la descafeinaron hasta convertirla en un discurso medianamente potable en el Consejo. Eso es lo bueno. Si hubiese que apartar eso positivo, efectivamente lo diría ahí. Hay otras cosas que son, yo diría, neutras y anecdóticas. Es un presidente irritante. Es un presidente irritante. Iba a decir una majadería, pero no está bien que lo diga ahí. Es un presidente que toca una parte del cuerpo de mucha gente que no se debe nombrar. Sí es irritante y tiene, a mi juicio, un discurso anémico, pero que tampoco pasa demasiado, ¿no? Algunos dicen, no, ya sabes cómo es el presidente. Digo, sí, pero es el presidente, entonces deberíamos tomarlo en serio. Pues esto de la fraternidad universal, pues lo oyeron rusos y chinos decir, o sea, perfecto, o sea, nosotros damos dinero y usted lo reparte. Y él, sí, claro, esa es la idea, como ahora con estas cuentas, los bienes mostrencos, dice, no, ya tengo la mejor idea, las cuentas estas que están paradas, dénmelas a mí y yo las reparto. No, sí, señor, con mucho gusto, todo para usted. No tiene demasiado impacto, ni ha tenido demasiada atracción, pero fue el planteamiento que hizo en el momento más importante de su mandato en términos internacionales. El jefe del Estado mexicano presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ahí formuló ese consejo. La tregua de 5 años se murió entre un momento del 16 de septiembre y finales de septiembre y no tuvo absolutamente ninguna consecuencia. Tweets, idas y regresos, intervenciones públicas, pero tampoco creo que ni nos quite ni nos dé. El tema de que vamos a hacer una Unión Europea en América, cada vez que en el CELAC lo ha planteado, pues todo el mundo lo ve como diciendo, ¿y sobre qué bases? Respetando la soberanía de todos,
cada quien su soberanía, pero hacemos una Unión Europea y además hacemos, es más, una Unión Europea, pero que sea solamente libre comercio. Y le dicen, como el ALCA, presidente. Sí, sí, como ALCA, más o menos, o sea, un acuerdo de libre comercio. Y cuando le recuerdas que es la agenda del 94, de la Cumbre de las Américas, que murió en Mar de Plata, todo lo demás, dice, bueno, pero habría que pensar en hacer negocios todos y hacer una especie de Unión Europea en América Latina. Por tanto, pues, como digo, lo oyen, imagínense ustedes, los internacionales oyen eso y dicen, bueno, claramente el señor de esta disciplina no es, pero tampoco pasa absolutamente nada. La idea de la integración comercial, el ALCA, pues tiene estas resonancias de los 90. Discursos y celebraciones, tampoco es particularmente delicado, ¿no? Al ruso que lo invitó a, ¿cómo se llama?, al 1821, al bicentenario de consumación de la independencia, dice, no le vamos a reclamar aquí que Stalin haya venido a matar a Trotsky aquí, y el otro lo veía así como diciendo, ¿y yo por qué? El francés también invitado, tampoco le vamos a reclamar a usted todo lo que hicieron, la invasión. Todo el mundo dice, bueno, el presidente está en función de historiador, tampoco creo que vaya demasiado lejos. Su populismo cultural tampoco creo que afecte demasiado, que te pongan a Chicoche y digan, uy, 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 qué miedo. Pues no creo que Biden diga, este señor yo no le vuelvo a hablar por Chicoche. O los Tigres del Norte que estaban planeados para el día 16 de yo entro a Estados Unidos, como tengo más derecho que los gringos porque esa tierra era mía y ahí se habla español, pues dirán, mire, pues, ciertamente como melómano el presidente no pasa las primeras pruebas, pero bueno, a él le gusta Chicoche y Tigres del Norte, proyecta, porque desplaza mucha agua. Una preocupante nostalgia que creo que también se las perdonan, habla de la Unión Soviética y no de Rusia, o sea, sigue creyendo que estamos todavía en ese mundo de la Cuba. Yo creo que cuando ve a Díaz-Canel lo ve y le dice, me encantaría que fueras Fidel, o a Boris lo verá y dice, me encantaría que fueras Allende para poder estar yo en la película que me gusta y no contigo, ¿no? Este muchachito treintón que habla de cosas raras. O sea, esa nostalgia que tiene el presidente de podría yo estar en la historia. Voy concluyendo. Sus injerencias en Brasil y en Colombia pues quedan como torpezas evidentes, excesos de un individuo que ha perdido la mesura. Le dirán, oiga, pues mal que le pese, sigue siendo usted presidente. Y es más, usted había fijado el canon de ser muy cuidadoso en eso. Pues donde dije digo, digo Diego. Y ahora me meto en Colombia, digan lo que digan, porque Colombia me es muy cercana. Sus desplantes avinagrados con la ONU, pues ya que les diga burócratas, todo lo demás, ya aprobaron efectivamente el látigo de su desprecio y al Parlamento Europeo creo que lo ha llamado 2 veces recua de mulas, o no me acuerdo cómo los llamó, es el Parlamento Europeo. Y bueno, por tanto, tampoco creo que los europeos sean particularmente sensibles con que los llaman recuas de mulas, dirán, o borregos, o no sé cómo los llaman, en fin, algo no guapos ni inteligentes, ciertamente. Y en lo negativo, ¿qué queda? Digo, todo eso va a quedar como anécdotas, como el comes y te vas, ya tiene varias este presidente de comes y te vas, que el día que se le caiga la constante mesiánica van a ser duros, ¿no?, en términos de lo que es su balance de política exterior. Pero esta parte no deja de ser profundamente anecdótico. Lo negativo, ¿qué queda? Queda un país muy poco comprometido con la agenda verde y ya vimos que con la agenda cultural internacional puede sesionar la UNESCO en México, yo no tengo tiempo para atenderlos. Ahora viene la de Sharm el Sheikh y bueno, en la de Glasgow no tuvimos ni representación. A mí dice, esa agenda verde, por mí, que la discutan los verdes y otros más. Yo tengo otras, digamos, preocupaciones. 2, una imagen de un país menos confiable para los inversionistas. Esta idea de que este era un país que ya estaba en las ligas así de las grandes calificadoras, empieza a ser un país que pues puede o no puede ser, que todo depende. Yo digo un poco en broma, pero un poco en serio, hemos pasado del capitalismo de compadres al capitalismo del caudillo, es decir, lo que al presidente le parezca bien, el banco lo vamos a vender en estas circunstancias y los negocios, si usted quiere producir cerveza, va a ser aquí. Y este diálogo directo con algunas empresas, por ejemplo esta minera que tienen de piedras, estas canteras que tienen en Quintana Roo, él ha querido un desarrollo casi personal de los negocios. Me dicen, oiga, en principio los negocios no deberían tener ese carácter, de todo depende de lo que el presidente quiere, pero esa imagen nos va a costar recuperarla de un país en donde
O sea, nos parecemos más a Argentina y a Bolivia en ese frente, digamos, en sexenios anteriores, donde decía, bueno, estos son un poco caóticos, pero en términos de lo que es la continuidad de las inversiones no varían. Hemos tenido una representación externa cada vez más envilecida por el presidente de cuotas y cuates. O sea, yo entiendo que metas políticos, pero que haga escarnio de decir a todos los gobernadores que compré, porque además hace eso, no por un plato de lentejas, sino por una embajada. Los nombro representantes y espero que les parezca bien. Y la cantidad de amigos, muchos de ellos sin absolutamente ninguna trayectoria, el embajador en Rusia, el embajador en Panamá, etcétera. Ahora mismo verán algunas fotos. Yo creo que sí deja un mal balance, ¿no? Porque es presidente en donde ciertas cuestiones que el propio recato político te llegaba a no tomar se han saltado ante un relativo mutismo del cuerpo y de los senadores, que han dicho, oiga, está bien, dígame por qué va esta señora a Brasil. Es que le cae muy bien Lula. A mí también me cae bien Lula y nadie me ha propuesto ser embajador en Brasil. Además, puesto ir a Roma, digo que me cae bien la tal Meloni esa. Pero no es un argumento que un Senado deba aceptar. Y buena parte de la academia, y supongo que el servicio también, decir, presidente, poquito de por favor. Entonces, ahí está este asunto. El tema del diálogo interamericano, el no haber asistido a la cumbre de Los Ángeles, yo creo que fue costoso. Tuvo una cumbre lastimosa de recuperación con Biden, que salió mal de pe a pa, precisamente porque un error se quiso enmendar con otro error. Hemos dejado relaciones con países muy fracturados, visas, por ejemplo, a ecuatorianos y brasileños. Los quiero mucho, pero visa. Y el tratamiento que reciben latinoamericanos en México sigue siendo muy fuerte. El desgaste con la OEA, que sigue siendo un asunto, ya en 2 minutos me callo, que sigue siendo para mí una cosa de psiquiatra. O sea, no entiendo, Almagro es lo que ustedes puedan imaginar, todo eso y más, pero fue reelecto. Y hoy tienes una crisis como la de Haití y otras más, y el representante de México en Lima habló del fraude electoral y de la posición de la misión de observación de la OEA en Bolivia en 19. Y yo digo, esas son fijaciones como las de mi suegra, o sea, no se le olvida alguna barbaridad que hice hace 4 años y cada vez que me ve, pero ¿te acuerdas tu viaje a Huatulco, lo mal que te portaste? Pero, así estamos con la OEA. ¿Te acuerdas lo de Bolivia? Si gobierna más en Bolivia, quedó resuelto ese tema. Pero bueno, desgaste con la OEA, el mecanismo iberoamericano, que es hijo de la diplomacia mexicana y de la española, el prejuicio del antiespañol que el presidente ha marcado, nos ha no solamente degradado el principio de relación con la Unión Europea, sino que ha llevado literalmente a que ese foro, ese esfuerzo de reunión quede completamente diluido, y al presidente le hablas de España ahora y dice, no, y la verdad es que es una obsesión, porque no hay ningún fundamento para seguir por eso. Eso creo que nos va a costar rehacer la relación con la Unión Europea. Ciertamente Borrell no fue particularmente diplomático, pero dijo, México era nuestro socio estratégico y para diálogo multilateral, aquí la mayoría son muy jóvenes, pero a algunos nos tocó la reunión Iberoamérica, o sea, la cumbre iberoamericana, la reunión birregional Unión Europea-América Latina en Guadalajara, y era todos juntos defendiendo el multilateralismo, porque había un actor, en ese caso eran los Estados Unidos, que habían violado a la torera todas las leyes internacionales y habían invadido Irak. Ahora ocurre lo mismo, nada más que Rusia, pero no estamos en esa cercanía espiritual, decir, estamos igual de indignados por la ruptura multilateral. Y Borrell dijo, pues mira, sabe que hay países como la India, como México, que están haciendo cálculos. No se atreve a decir que el presidente tiene en el fondo de su alma un corazoncito prorruso, más bien un miedo reverencial a Rusia, porque no creo que sea favorable a Rusia decir, es que si digo que los rusos invadieron, que le cuesta decirlo, puede salir mal. Por tanto, creo que nos degrada la relación con la Unión Europea y estamos pues ausentes de los temas de Haití y de todo lo demás. A ver, pasamos rápidamente para terminar nada más
Bueno, son los dilemas en los que ya no me da tiempo de explicarlo. Pasamos a la siguiente. Los grandes dilemas de nuestro tiempo, en donde se ubica el presidente. Aquí pues tenemos en el conflicto de Rusia, hace unos días, a ver si se oye al presidente, a ver si podemos correr el audio. Creo que la voz le resultará familiar, más familiar que la mía. ¿Se oye o no? No. Bueno, pues dijo, a mí no me metan, a nosotros no nos metan en sus líos. O sea, como si fuera un pleito de la esquina, en este caso, y generó una conversación muy fuerte porque todo el mundo dijo, México tiene una política de neutralidad en el conflicto, digamos, en la invasión, lo cual llevó, vemos la siguiente, una respuesta inmediata de Cancillería, un recordatorio de la declaración de cancilleres de América del Norte, y bueno, pues la posición de México fue clara, incluso claramente, en este caso, expresada en la Asamblea General de la ONU. Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente condenaron claramente la invasión, y bueno, no hay absolutamente ninguna duda de cómo votó México. Por supuesto, hay algunos recordatorios para despedirme de la forma en que trató el tema Biden, que siempre me recuerda esto, parte de lo que es el tránsito de este primer periodo. Al siguiente vemos las últimas dos. La otra, esta es la ONU, les digo que eran unos inútiles. Esto, el tema de Biden, y lo siguiente. No, vemos la siguiente, por favor, y ya con esto termino. Ahí están los recordatorios a Gustavo Petro con la respuesta de la Cancillería colombiana diciendo esto es una injerencia verdaderamente hostil de México a los temas de Colombia, que de todas maneras no han logrado afectar la relación. Veo pues un presidente que ha mutado por razones personales, parte de la concentración de poder lo ha llevado a este desorden en política exterior que, como digo, permite cosechar ciertas cuestiones en lo positivo, permite ver que buena parte de los desplantes quedan en lo neutral y anecdótico, y creo que hay unas partes de la relación externa, son estas últimas, que merecerán una atención muy particular en el próximo sexenio. Señor Rector, muchas gracias por invitarme, a toda la directiva de la AMEI, a todas y a todos ustedes, colegas, muchas gracias por su atención. Ahora pido al doctor Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad del Mar y fundador del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, que nos dirija unas palabras. Pues mis queridos colegas que van a ser también los que están aquí en este momento enfrentándose a una vida que todavía no saben cómo va a ir, están explorando las rutas. Vamos a ayudarle en el pilotaje de esa ruta, a ver si les ayudamos a encontrar el camino. Pero solo les quiero dar un mensaje. No crean a nadie que diga algo, si no, no lo dicen primero. Vean los distintos puntos de vista y después analicen y tomen la decisión y la opinión con total independencia. Todas las fuerzas quieren que uno se unza al carro, como si fueran bueyes. Y no, hay que escoger el propio camino. En la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, desde el principio, hemos subrayado, y también en nuestras universidades, un principio que es la base de la dignidad de las personas y de los países. No aceptamos dogmáticos que nos vengan a decir sus opiniones. Sí las aceptamos que nos digan las opiniones, pero que traten de imponérnoslas, no. No crean a nadie que habla, incluyendo el que tiene el uso de la palabra. Yo tengo mis prejuicios y mis cosas. Escuchen lo que digo, analícenlo, vean opiniones a favor o en contra y luego, sin temor, escojan su propia opinión. Una de las cosas que más me fastidian en el medio universitario es los que tratan de imponer sus prejuicios ideológicos, del tipo que sean, políticos, religiosos o de lo que sea, científicos también. Entonces hay que ser críticos en todo eso. Pero recuerden que nuestra responsabilidad no está en decir cómo las cosas están mal, eso es muy fácil. Hay que decir cómo se hacen bien.
Y eso es lo que realmente es lo que importa. No quiero echarles un discurso, nada más agradecerles la presencia en esta universidad, y el presidente de AMEI va a decirles por dónde va el camino en el futuro próximo y en dónde nos vamos a ver el año próximo. Yo le dije que en Jerusalén, como dicen los judíos, pero me dice que en Jerusalén no. Después les va a decir en dónde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. A continuación, la doctora Jessica de Alba Ulloa, secretaria general de la AMEI, nos compartirá las actividades de la AMEI durante el ciclo 2021-2022. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tenemos muchas actividades que compartir, afortunadamente, así que voy a tratar de ser muy breve para que todos podamos seguir disfrutando de este bellísimo puerto de Huatulco después de estos arduos trabajos del Congreso. Las actividades de AMEI de 2021-2022, primero tuvimos un curso de preparación para el examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano impartido por la AMEI y el CESPEM de enero a abril de 2022, que fue muy exitoso. Una conferencia magistral, Retos y Oportunidades en Inversión y Comercio Internacionales 2020 en la UNAM Los Ángeles por la AMEI y la UAM. Luego una mesa de análisis que habló sobre las implicaciones del conflicto en Ucrania, Rusia frente al occidente de los modernos conflictos del siglo XXI en la UABC, organizado por la UABC y la AMEI en marzo de 2022. El conflicto de Rusia y Ucrania visto desde las teorías de relaciones internacionales, organizado por la AMEI y el CESPEM en abril de 2022. La presentación del libro Temas selectos de Estado Contemporáneo y el Derecho, organizado por la AMEI y el ENES Juriquilla en abril 2022. Diplomacia mexicana face to face, 3 hitos en la relación México-Israel, organizado por la AMEI, el COMEXI y la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, México, en abril de 2022. El seminario El conflicto Rusia-Ucrania y el Derecho Internacional, organizado por el Comité Académico de Derecho Internacional de la AMEI y la OMAR. El coloquio La reestructuración regional frente al nuevo orden internacional, que se llevó a cabo con 7 mesas y 4 conferencias magistrales, organizado por la FES Acatlán, ENES Juriquilla y la AMEI. La conferencia magistral Cumbre de las Américas 2022, organizado por la UNAM Internacional, UNAM Los Ángeles, el CRAI, la AMEI y el CERI. La mesa de análisis Agenda 2030 ante un escenario pospandémico, si es posible rescatar el desarrollo sostenible, organizado por el Comité de Política Internacional de la AMEI. La mesa de análisis Conflictos internacionales y la situación actual de los refugiados y desplazados, también organizado por el Comité de Política Internacional de la AMEI. Otro organizado por el Comité de Estudios Regionales de la AMEI, 2 años del TEMEC, balances y perspectivas. Mesa de análisis El legado político y global de la reina Isabel II y del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, organizado por la AMEI, la Cámara de Diputados y la UDLAP en septiembre de 2022. Tuvimos también 2 publicaciones del libro de Relaciones Internacionales. El primero, Inclusión, Comercio e Inversión como mecanismos para el fortalecimiento de las economías post-COVID-19, y Relaciones Internacionales, Diplomacia, Cultura, Arte y Política Exterior, 2 publicaciones que han sido muy exitosas. Y se encuentra en proceso de publicación La Paradiplomacia en México, casos de éxito, en coedición entre la UDG y la Universidad de Guanajuato, junto con la AMEI, y temas selectos de Derecho Internacional Contemporáneo en coedición con la UABC. Me permito ahora presentar la numeraria del Congreso, 35º Congreso Anual de la AMEI. Tuvimos 500 ponentes registrados con conferencias, 1,200 asistentes provenientes de más de 50 instituciones. En realidad tuvimos 14 bloques de sesiones, 242 sesiones en total, 65 paneles prearmados, 36 análisis de novedades editoriales, 23 mesas redondas, 14 conferencias magistrales, 11 talleres, 9 reuniones de trabajo y 250 ponencias individuales. Y esto también gracias al
a todo el equipo de la asociación, más los 9 comités académicos que tenemos conformados: teorías y metodologías de las relaciones internacionales, estudios regionales, política internacional, economía internacional, política exterior, derecho internacional y organismos internacionales, medio ambiente y desarrollo sustentable, internacionalización de los gobiernos y actores locales y el comité de género. Les agradecemos muchísimo su participación. Este es el Congreso de Todos. Muy amables. Muchas gracias. Por último, el maestro Pedro González Olvera, presidente de la AMEI, nos dirigirá un mensaje de despedida y clausurará el evento. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, pues esto está por terminar. Me embarga un sentimiento de mucha alegría, pero también de tristeza, porque hemos hecho un gran esfuerzo en una situación muy característica. Nos hemos vuelto a reunir presencialmente después de 2 años de pandemia, ¿no? Un año en el que no pudimos tener congreso y otro año en el que lo tuvimos virtual. El hecho de que estén aquí, de que esté este auditorio, igual que en la inauguración, pues con todos ustedes reunidos para escucharnos, habla muy bien de que tenemos o que hemos tenido todos nosotros, no solamente los organizadores, un gran éxito. Empezamos con una conferencia de lujo y terminamos con otra de lujo. Gracias, doctor Leonardo Curcio. El Congreso se celebró, además, en medio de una situación que nuestro fundador llama crisis catastrófica o crisis sistémica, en la que hay poco espacio para ser optimistas. Sin embargo, yo soy optimista. Dicen que un optimista es un pesimista que no está enterado. Pero yo creo que sí hay una pequeña rendija para este optimismo. Y esa rendija está precisamente en la labor que se hace en el Congreso. Es en realidad una labor educativa, si ustedes lo ven desde una perspectiva profunda. No es solamente un intercambio entre los especialistas, no es solamente un intercambio entre los internacionalistas ya profesionales, sino es una distribución del conocimiento. Y es también una asimilación de ese conocimiento que todos los alumnos que en su momento van a ser los internacionalistas, y como dije en la inauguración, van a ir ocupando el liderazgo profesional de los internacionalistas, que van a ir sustituyéndonos, están aquí. Y eso es una situación, esa es mi opinión personal, es una situación que debe animarnos al optimismo. Vamos a construir nuevas perspectivas, vamos a construir nuevas interpretaciones y vamos a construir también nuevas propuestas para tratar de solucionar los problemas del mundo. No se trata de solucionarlos de un momento a otro, por supuesto. Se trata de ver o tener una perspectiva de largo aliento y de largo plazo. Los problemas, los graves problemas se resuelven así, ¿no? Con perspectivas profundas, con perspectivas amplias y con perspectivas de largo plazo. Por eso me da un enorme gusto y les agradezco a todos ustedes haberme dado la oportunidad de presidir este Congreso. Fue una decisión, ciertamente, del Consejo de Honor, de manera, yo creo, un poco irresponsable, pero creo que estamos llegando a buen puerto, ¿no? Y ese buen puerto justamente es lo que, insisto, la construcción, la formación de nuevos internacionalistas. Estoy completamente seguro que todos los jóvenes que están aquí atrás o que están allá
En algún momento van a estar en otro congreso también repitiendo la esperanza, sí, pero también hablando de los nuevos conocimientos y de las perspectivas buenas o malas, optimistas o pesimistas que tiene la humanidad por delante. Por eso creo que los congresos de la AMEI tienen una larga vida. Y tan la tiene que tenemos ya la sede del próximo congreso. Me da mucho gusto anunciarles a todos ustedes que el año próximo nos vamos a reunir en Mérida. Tenemos futuro por delante, futuro inmediato por lo menos, ¿no? Y esto que les estaba diciendo es asegurar que vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, quizá con mayor entusiasmo, para que ese congreso tenga el mayor éxito que este, gracias a las autoridades de la Universidad Anáhuac de Mérida. A ellos les agradecemos el ofrecimiento de la sede, no solamente de la ciudad, sino de las instalaciones de esa universidad, por lo cual le pido un aplauso para la Universidad Anáhuac Mérida. Hay muchas situaciones y a muchas personas a las que tengo que agradecer también su colaboración, su apoyo para este congreso. Pero déjenme decirles algo, que si de algo me enorgullezco en la organización de este congreso, es de una beta que quizá no había sido tan explotada en congresos anteriores, y que es la presencia de varios diplomáticos profesionales, verdaderamente profesionales, que han venido también aquí. Son diplomáticos de carrera, pero al mismo tiempo son intelectuales, que es una de las características principales de la diplomacia profesional mexicana, ¿no? Esa diplomacia que hoy está siendo golpeada, pero que está sobreviviendo gracias a su nivel intelectual, ¿no? Gracias a ese nivel intelectual, los tenemos aquí, nos hablaron de una perspectiva de cómo ven el futuro, y creo que también esta perspectiva, que mucho me llega también por mi origen, es una novedad que vamos a mantener, que ya no va a desaparecer del Congreso. Termino agradeciéndole, en primer lugar, a nuestro fundador y rector de la Universidad del Mar. Ya lo dije en la inauguración, pero no me voy a cansar de repetirlo, por su inmensa generosidad para darnos la sede para este congreso. Pero no es solamente la sede, es el empleo de todos los recursos que puso a nuestra disposición para que el congreso saliera bien. Empleados, funcionarios, trabajadores, transportes, en fin, todo lo que él tiene a la disposición nos lo puso para servicio del Congreso. Muchas gracias, doctor. Desde luego, no podría yo terminar sin darle las gracias a mi equipo ejecutivo, la doctora Jessica de Alba, secretaria general, el maestro Isaac Flores Delgado, secretario técnico, la maestra Sayuri López Nibra, tesorera, el doctor Carmelo Catafi, secretario de Publicaciones,
la maestra Ilani Valencia, secretaria de Información, la doctora Almendra Ortiz de Zárate y de membresías y conductora de este programa, y la doctora Carla Padilla también de membresías, y por supuesto también a todos los vicepresidentes que nos acompañaron, a los vocales, representantes de cada una de las universidades que son integrantes de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, ¿no? Muchas gracias, de veras, muchas gracias. Les mando un abrazo virtual, todavía virtual hay muchas cosas, les mando un abrazo virtual y creo que tenemos asegurado también el éxito del Congreso. Y finalmente termino con otro anuncio. Tenemos ya presidenta para el bienio 2023-2025. Será la doctora Adriana Ortega Ramírez. Perdón, doctora, pero la emoción me embarga. Muchas gracias, no me queda más que despedir y dar por clausurado este congreso. Gracias por su apoyo.